Arrancamos hoy un nuevo episodio de esta colección de testimonios de la educación en Canarias, ¿no? Entrevistando a sus protagonistas. Hoy vamos a tener a una serie de miembros, de representantes de lo que fue el colectivo Arimaguada, colectivo de educación afectivo-sexual. Fue, digamos, un grupo de maestros, maestras, profesorado, que desde hace ya 40 años intentaron impulsar aquí en el archipiélago todo lo que era la problemática de la educación para los afectos y la sexualidad. Nos acompañan Mari Bolaños, Ana Pino y Manuel Jiménez. Yo lo primero que les pediría era que nos contaran brevísimamente quiénes son cada uno de ustedes, es decir, cuál es su trayectoria biográfica, profesional. Bueno, en el caso mío, puedo decir que la trayectoria o la biográfica, tanto profesional como vital, porque desde que, sin terminar quinto de pedagogía, ya empecé a trabajar y he estado vinculado, pues de una manera u otra, a la experiencia Arimaguada, pues estos 35 años de mi vida profesional. Entonces estuve trabajando como miembro del colectivo, pero también estuve trabajando como miembro del programa Arimaguada durante 15 años aproximadamente. Después volví a la escuela, fui a Las Palmas y desde allí pues también, en la medida posible, echaba una mano al colectivo, intentaba dinamizar el colectivo en Las Palmas, porque tenía mucha fuerza aquí en Tenerife, y lo intentaba dinamizar en Las Palmas y colaborar con todo lo que fuera el colectivo después de esos 15 años preciosos de trabajo. Y decir eso, que desde quinto de pedagogía, verme formándome todavía y sin terminar, vincularme a la práctica. Y a la práctica, porque me encantaba la didáctica, me encantaba la tecnología educativa, y eso precisamente yo creo que fue una aportación, mi granito de arena, aun que cuando llegué a la experiencia Arimaguada, era un grupo muy trabajador y con un enorme trabajo desde la propia escuela, ¿no? Y quizás a lo mejor le faltaba ese puntito, y eso que llegué y estaban y trabajan a tope, pero le faltaba ese puntito quizás de dar coherencia, de sistematizar todas esas cosas que estaban haciendo, ¿no? Y yo creo que ahí aporté ese granito de arena, igual que el colectivo, aportó a mí pues mucho enriquecimiento profesional y personal. Muy bien, Manolo. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, pues yo realmente soy una maestra de vocación. Para mí eso es lo más importante. Y curiosamente llegué al magisterio de rebote. O sea, yo realmente empecé estudiando ciencias químicas porque, bueno, porque era una alumna brillante en un instituto de Las Palmas, y ya tú sabes que desgraciadamente en aquel entonces, y yo creo que todavía, cuando los alumnos y las alumnas son muy brillantes, se les dirige hacia las ciencias, ¿no? Me di cuenta cuando estaba en ciencias químicas que realmente quería retomar esa docencia que yo desde pequeña, incluso con mis compañeras de clase, desarrollaba, y me pasé al magisterio. En un par de años lo convalidé, saqué las oposiciones y entré de lleno, digamos, en Arimaguada. Mi experiencia vital y profesional es riquísima. Yo me siento una mujer tremendamente, que he tenido mucha suerte, privilegiada, ¿no? Porque Arimaguada me ha aportado un trabajo con la comunidad educativa súper enriquecedor, me ha posibilitado desarrollarme profesionalmente en el ámbito, digamos, no solo de la docencia, sino también de la sexología, de la coeducación. Y bueno, y en todos estos años, 38 años tuve yo de experiencia profesional, me jubilé hace un par de años. Eh, digamos que tuve la posibilidad de trabajar empecé con educación infantil. A lo largo de mi trayectoria estuve también en educación compensatoria y en programas de garantía social, es decir, con chicos y chicas de hasta 20 y pico años, y sobre todo con toda la comunidad educativa. Estuve en formación del profesorado, estuve con el alumnado directamente, con las familias. Para mí, si algo siempre me preguntan, ¿y qué es lo más, a lo mejor lo que tú destacarías de tu vida profesional más gratificante? Es la relación con las familias, descaradamente, ¿no?
porque me enriquecieron y yo siempre he entendido que la educación, si no es una educación con la familia, no es una educación integral ni una educación de calidad, ¿no? Estuve 13 años coordinando el programa de educación sexual de la Consejería de Educación y dentro de esos 13 años también tuve el privilegio durante los 3 años que estuvo el Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil del Gobierno de Canarias, pues de ser la parte representativa a nivel técnico por parte de la Consejería de Educación, ¿no? Es decir, que una vida yo creo que muy llena de experiencias positivas. ¿Y Ana? Bueno, pues yo soy Ana, estudié psicología en la Universidad de Salamanca y un encuentro con la cátedra de sexología que tenía Félix López en aquel momento en la universidad cambia un poco el rumbo de mi vida o lo afianza, pues me pone en contacto con lo que es el colectivo Arimaguada. Para nosotras Arimaguada ya era un colectivo referente en la península por su trabajo, por su osadía, por su trabajo comunitario, y yo cuando empecé a pensar profesionalmente a qué dedicarme siempre tenía en mi cabeza esta idea de la comunidad y que transformar la vida y que crear convivencia tenía que hacerse de ese modo comunitario. La experiencia de Arimaguada pues era pionera en este sentido y era un estímulo, y tuve la suerte de que Félix se cruzara conmigo un día inhóspito en una carretera en que había pinchado, y de una conversación salió la posibilidad de venir a conocer al colectivo Arimaguada, que en aquel momento ponía en marcha la experiencia de los máster en sexualidad. Y así fue, esto me trajo a Canarias hace ya 25 años, y desde ese momento pues mi vida ha estado totalmente vinculada al trabajo con Arimaguada y a entender la vida como este proceso conjunto de construir educación, de construir calidad de vida, educación afectivo-sexual integral, y he estado vinculada siempre a proyectos que hemos desarrollado dentro del colectivo, servicios pioneros, como fueron el teléfono de información sexual, también en el asesoramiento a los planes de atención a la sexualidad del Cabildo. Y luego, por otro lado, yo soy psicóloga y he intentado de alguna manera siempre trasladar esa mirada a la visión terapéutica, y me dedico también a la atención psicológica. Muy bien. Evidentemente, en su trayectoria biográfica profesional, el colectivo Arimaguada ha sido muy importante. Tan importante que les veo ya que hasta hacen promoción del mismo como pueden, ¿no? Mi pregunta siguiente es, para personas que nos vean esta grabación, ¿cómo le diría, y que no conozcan ni hayan oído hablar nunca de Arimaguada, en pocas palabras, qué es el colectivo Arimaguada? ¿Cuáles fueron sus metas, objetivos? No sé. Bueno, el colectivo Arimaguada lo podemos definir como un conjunto de personas amantes de la vida, que creían en que la educación era un motor claro de cambio social y que entendían que la educación afectivo-sexual era vital para que las personas puedan lograr su bienestar personal y social. Desde ese punto de vista eran además un conjunto de personas con mucha pasión, con mucha entrega, que entendieron que el trabajo colectivo era realmente necesario para que fuera un motor de cambio. Surgimos por allá por el año 78, surgimos vinculadas a la Escuela de Magisterio. En aquel momento yo estudiaba en la Escuela de Magisterio. Pero de la Universidad de La Laguna. De la Universidad de La Laguna, perdón, de la Universidad de La Laguna. Y claro, pues yo era de Las Palmas, pero al venirme aquí a estudiar químicas, luego convalidé en la Universidad de La Laguna. Y allí nos planteamos en realidad cómo trabajar el tema de la coeducación. Éramos un grupo de mujeres en aquel entonces vinculadas a la coordinadora feminista de Canarias, ¿no? Y entonces nos planteamos cómo abordar el tema de la coeducación. A partir de ahí empezamos con una serie de estudios en el ámbito de la Escuela de Magisterio de la realidad de la mujer en la educación, cómo afectaba el sexismo, cómo era la presencia de la mujer en la educación. De ahí entendimos un poquito que era necesario que el tema de la educación afectivo-sexual estuviera vinculado a la defensa de la escuela pública,
y nos vinculamos a Tamonante, ¿no? Es decir, que nuestros orígenes estuvieron realmente engarzados en el movimiento feminista y en el movimiento de renovación pedagógica. ¿Pero ustedes eran estudiantes de magisterio? Éramos o estudiantes de todavía magisterio. eran estudiantes? En aquel entonces sí. Estamos hablando final del año 70. 78, Setenta. 78, Sí. curso 78, 79. ¿Qué ocurre? Que luego nos vinculamos a la escuela de verano, hacemos nuestra presentación oficial a la escuela de verano en la segunda, en 1980, y ahí empezamos un poco a trabajar, bueno, pues de esta forma un poco desde fuera, ¿no? Es decir, dando charlitas en los colegios, al profesorado, al alumnado, sensibilizando. Llegamos incluso a crear un seminario permanente de educación sexual en aquel entonces, ¿no? De profesorado. Y resulta que en el año 83, sí, 82-83 vimos en El País, haciendo publicidad, vimos en un periódico Pero era un periódico que estatal. en aquellos años era una referencia, clarísimo, al menos en el mundo en de, el mundo de la educación y del y de mundo la progresía, de la y- progresía, efectivamente, ¿no? Y vimos un anuncio del Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid de monitores de educación sexual y planificación familiar. Y dijimos, bueno, la verdad que en aquel entonces no había referentes de formación en sexualidad. Nosotras lo que hacíamos era leer y leer y leer todo lo que llegaba a nuestras manos. En aquel entonces, por ejemplo, Josep Vicent Marqués, ¿verdad? Era un claro referente para nosotros, Wilhelm Victoria Reich, Say, Wilhelm Reich, Reich, es decir, bueno, en fin. todo eso. Bueno, y entonces, tanto un grupito de gente vinculada a la coordinadora feminista, 7 mujeres que eran del campo de la psicología, la medicina ya y magisterio, nos fuimos 8 fines de semana al Instituto de Ciencias Sexológicas. Ya curso 83-84 ya yo estaba de mi primer curso de maestra, ¿no? Ya dentro del sistema. Yo iba y venía, ¿no? Y ellas muchas veces se quedaban, de tal forma que vieron nevar por primera vez. Tú imagínate hasta lo que Arimaguada ha dado para los que hemos estado en ella. Y a partir de ahí conocimos a Félix López. Catedrático de psicología de la en sexualidad, el único que Salamanca. había en ese momento en En Salamanca. Salamanca. Y bueno, el INCISEC tenía un plantel bastante rico de profesorado. Efigenio Amesúa es quien lo dirigía. Y nosotras íbamos con un posicionamiento, hay que decirlo, muy combativo, ¿no? Veníamos de todo el movimiento feminista de aquel momento y recuerdo que teníamos unas discusiones tremendas con todos los ponentes hasta que llegó Félix López con aquel, digamos, con aquel planteamiento un poco mucho más biográfico, nos pareció a nosotros mucho más cercano a nuestras posiciones y entonces nos acercamos a él. Y bueno, nos dirigimos luego, nos fuimos a Salamanca un día con un coche que nos prestó en Parpineda, un referente del movimiento feminista, ¿no? Claro. Y bueno, y nos fuimos a Salamanca viendo girasoles y girasoles, que nosotros decíamos, esto no se acaba nunca. Y hablamos con Félix de cómo podíamos, o sea, esa fue, yo creo que una conversación que nunca pudimos valorar la importancia que tuvo luego para la educación en Canarias, ¿no? Porque era qué podemos hacer para que efectivamente la educación sexual sea una realidad en los centros educativos, que en aquel momento era una utopía absoluta. Y recuerdo que él nos dijo, tienen que aprovechar que están dentro del sistema. Yo era maestra, ¿no? Acaba de sacar eso. Acaba de sacar, ya yo estaba trabajando, ¿no? Y así fue, eso junto a que efectivamente la Consejería de Educación, que tal vez hablemos más detenidamente de ella, sacó una de las primeras convocatorias de proyectos de innovación educativa en los centros de Canarias, en los centros públicos, pues lo presentamos. Yo me presentaba como directora y luego aparecían un conjunto de personas como asesoras y conseguimos que aprobaran el proyecto de educación sexual. De ahí pasamos, nosotros éramos hasta ahí Mujer y Educación, y ahí es cuando pasamos al nombre de Arimaguada. Y lo pasamos porque a las 3 de la mañana del día anterior a presentar el proyecto, llamamos al centro a Amílcar Cabral, que estudiaba, ¿no? todo el tema de la cultura guanche, y preguntamos, ¿qué nombre le podemos poner a un proyecto que tenga referencia con la educación sexual y con Canarias? Y le pusimos Arimaguada. Desde luego nunca pensamos que Arimaguada fuera a cruzar fronteras como lo ha hecho. Ahí están nuestros orígenes, ¿no? Fantástico, fantástico. Han pasado 40 años, yo sé que en el colectivo hay muchas más personas,
sería interesante nombrarlas, recordar quiénes han pasado, han sido eso, miembros activos, activas del colectivo. Bueno, ahora sería recordar, yo creo que lo que distinguiría, ¿no?, como un grupo base que ha ido a distintos ritmos de implicación, igual que decíamos que el modelo nuestro de sexualidad es biográfico, pues también el colectivo también ha sido una experiencia biográfica. Cada persona entraba, salía y tal, pero siempre ha habido como un grupo base de entre 10, 20 personas, que ese mantenimiento en el tiempo pues permitía pues, el enriquecimiento, la retroalimentación, aprender de los errores, compartir. Ese era como un grupo base que a veces se bajaba, a veces subía, pero siempre estaba ahí ese de referente, ¿no? Y ese fue el que mantuvo la línea, la filosofía, con una formación continua, ¿no?, de siempre aprender cosas nuevas, ¿no?, no conformarnos. Y siempre decimos que lo importante era la comunidad, todos los docentes, que en cierta medida, pues bueno, han creado lo que nosotros llamamos ese espíritu Arimaguada. Y en ese colectivo, pues han habido personas que han estado muchos años. Vamos a ver, hay personas que han estado vinculados muchos años, ¿no? Entonces está Mari, que estuvo desde el colectivo Mujer y Educación, María Ángeles Arbona, que estuvo al principio como colectivo Mujer y Educación, Inma también estuvo en el colectivo. Después, durante unos años que fuimos colectivo y programa, aunque diferenciábamos que una cosa era el programa institucional de la consejería, donde nosotros no rebajamos nuestros principios, o sea, nosotros que trabajamos el modelo de educación sexual, mientras nos dejaban trabajar ese modelo, perfecto, lo seguimos trabajando y además tendríamos el respaldo de la consejería, que eso era muy importante, porque en esos principios la ley no estaba tampoco muy clara, estamos hablando incluso antes del 2000, de la LOCSE, y entonces estábamos como en un alambre, pero siempre decía, esto es un programa de la consejería. Entonces, tanto a la inspección como a ciertas personas que mostraban rechazo, no, esto es un programa institucional, ¿no? Y siempre aprobado por la comunidad educativa. Eso no, fue un trabajo de hormiga, de amarrarlo todo, porque sabíamos que en esa época había el peligro de que basta que cometas un pequeño error para que te cojan y te sacrifiquen, o sacrifiquen el programa, la experiencia, y por culpa o por el interés ideológico de dos, se perjudicaban 98%. ¿no? Entonces, en ese colectivo programa había un grupito como de 4 o 5 personas. Está Lola González, está Isabel Montes de Oca, Isa, está Raúl fue importantísimo en su que época. nos aportó mucho, Raúl Díaz. Raúl Díaz Acosta. Elena estuvo en el programa institucional. Después Puri, María Eugenia. Purificación Gutiérrez Díaz. Actualmente poeta. Actualmente poeta, famosa. Como poeta. María Eugenia. Y después yo estuve también muchos años. Finita, que aportó toda la de Matrona, que fue importante también. Mucha gente que estaba en la experiencia de Arimaguada en la escuela, se vinculó al colectivo también y lo enriqueció. Y después yo creo que también... Y perdona, la parte joven, las que llamábamos las jóvenes. Las niñas. Las niñas que eran Ana... Eso es decir que un elemento muy importante fue el máster de sexualidad juvenil. Ahí entraron las jóvenes. Ahí entraron... Máster que dirigió Manolo, que no lo han dicho y que está aquí Manolo. ¿Qué Manolo? Mi director de máster. Bueno. Y ahí se formaron de los 3 ámbitos. Bueno, y más, del ámbito social, sanitario, de servicios sociales, de educación. Fueron como unas 80 profesionales que se formaron. Y de esos 80, unos se vincularon a su lado, pero otros se vincularon al colectivo y lo que decimos, creció y se enriqueció con esas personas. Entonces, y siempre, digamos, siguiendo esos biorritmos, pero siempre hay un núcleo base que estamos presentes o que estamos para empujar, pero si hay muchos más que si hay que salir y hay que reivindicar, pues seguramente que están ahí también. Muy bien, muy bien. Bueno, han nombrado eso, que el nacimiento de Arimaguada a finales de los 70, principios de los 80, nace más o menos vinculado con el movimiento feminista de la época, evidentemente con fines educativos, pero ¿cuáles dirían que es la visión o concepción o modelo que nombrabas antes de educación afectivo-sexual que ha impulsado a Arimaguada? ¿Cuál es ese modelo?
Bueno, Arimaguada, desde esta concepción del ser humano, ¿no?, integral, y desde su dimensión afectiva y sexual, con todas esas capacidades, ¿no?, que nos concierne de vínculo, de erótica, de intimidad, de comunicación. Lo que entendíamos desde nuestro modelo de educación sexual es que debía de ser un modelo que ayudara a las personas a vivenciar todas estas capacidades que tenemos y a resolver sobre todo nuestras necesidades afectivos sexuales, de intimidad, de vínculo, que todos los humanos tenemos y que se van conformando y transformando a lo largo de la vida. Y por lo tanto debía de ser un modelo de acompañamiento y un modelo de proceso formativo, que es como entendemos la educación afectivo-sexual integral. Es un modelo que entiende que cada persona es única e irrepetible y que por tanto existen múltiples formas de vivir su biografía afectivo-sexual. Y es un modelo que entiende que la educación es responsabilidad de todos los agentes sociales y no como es una responsabilidad compartida y que de ese conjunto de actuaciones debemos de posibilitar pues, que las personas nos conformemos de una manera completa e integral. ¿Y quiénes son esos agentes? Pues, por supuesto, la familia. Ya Mari lo decía, ¿no? Ella decía que era una gran defensora de ese trabajo que le había aportado. Nosotros creemos que la familia tiene que ser el núcleo fundamental de la educación afectivo-sexual, puesto que es el espacio en el que aprendemos y conformamos la seguridad emocional, donde aprendemos a convivir, donde aprendemos a disfrutar, donde tenemos la posibilidad de construir roles como familia libres de elementos discriminatorios de género y conformar elementos de promoción del cuidado personal y del cuidado de la vida. Creemos que la escuela, por supuestísimo, y que los servicios de base, los servicios de salud, son otro de los elementos claves en el modelo de educación sexual, porque es donde podemos posibilitar una educación de verdad igualitaria para todas las personas, desde este principio del acceso a la educación pública universal, porque desde la educación en la escuela podemos asegurar contenidos sistematizados, ¿verdad?, y secuenciados a lo largo de toda la experiencia educativa. Y creemos también que es un modelo en el que debe de intervenir fundamentalmente los medios de comunicación, porque a través de ellos tenemos la posibilidad de aportar valores positivos y de mostrar formas diversas de ser persona y de construir nuestra vivencia, nuestras identidades sentidas, y donde promover modelos de educación o formas de relación desde la ética del cuidado, del placer compartido, de la vinculación, del derecho a la desvinculación, de las maternidades y las paternidades elegidas, en definitiva, donde podamos convivir como una sociedad diversa y plural, ¿no? Sí, tú ya lo estás apuntando, ¿no? Pero por hacerlo un poco más explícito. Yo recuerdo cuando nace Arimaguada en estos años 70, principios de los 80, la educación afectivo-sexual, se hablaba más de educación sexual. Era fundamentalmente, yo tenía 18, 20 años y demás, muy, no sé cómo decirlo, biologicista o fisiologista, en el sentido de evitar embarazos no deseados, el tema de anticonceptivos, etcétera. ¿Cómo ha ido cambiando en estos 40 años desde aquellas primeras experiencias, modelos de educación sexual al tiempo actual? Yo sé que tú, Ana, ya has apuntado algunas cosas, pero si quieren ¿Pero te comentarlo, refieres en nuestro modelo o en la sociedad? las dos cosas, ¿por qué no plantearlo? Bueno, en la sociedad creo que los modelos se mantienen, quiero decir yo. Desgraciadamente, lo que tú planteas, que es lo que nosotros llamamos el modelo preventivo, ¿no?, el modelo médico, se le llamaba, pero nosotros llamamos modelo preventivo, sigue estando presente, es decir, es aquel que se concreta por intervenciones externas, por parte generalmente de especialistas muy puntuales, deslavazadas, y que generalmente tienen que ver con elementos de peligro, ¿no? Entonces, si te das cuenta
generalmente, y más últimamente hemos retomado otra vez las declaraciones públicas de la necesidad de la educación sexual, pero no es que se hable de la necesidad de la educación sexual en el ámbito, en el planteamiento que hacía Ana, como para abrir las posibilidades que tienes como ser humano, de interrelación, de quererte a ti mismo, de efectivamente desarrollar tu afectividad, de ser más feliz, sino como para prevenir los riesgos. Se habla de que es cierto, además, que las ITS, las infecciones de transmisión sexual o genital, han aumentado de forma desaforada, de que efectivamente el tema actualmente es ITS, o sea, si en aquel entonces eran sobre todo embarazos no deseados, actualmente son ITS y violencia sexual. El tema de la violencia sexual, es decir, como lo que se plantea es la educación sexual es una herramienta básica para prevenir la violencia sexual, que es cierto, pero que nos parece que es un tremendo error que efectivamente la educación sexual entre por esa vía. Entre otras cosas porque no funciona, porque está más que demostrado que ese modelo no funciona. No funciona porque no conecta realmente con las necesidades del alumnado y por lo tanto no le posibilita el proceso educativo que necesita para cambiar sus actitudes y para cambiar sus hábitos, que es lo que es necesario. Cuando estamos hablando de educación afectivo-sexual, estamos hablando de adquisición, ¿verdad?, de una serie de herramientas para poder decidir tu biografía sexual y afectiva, y eso no se consigue con ese tipo de modelo de sexualidad. Es un modelo que tampoco sirve de cara a las familias, porque las familias, al revés, como se consideran, son usuarias, en todo caso, de la charla que van a dar, y además está llevando a que muchas de las veces se empoderen aquellas familias más conservadoras, por la situación social, ¿no?, de aumento de la derecha, y que la derecha extrema además ha podido llegar hasta las instituciones, y hay un mensaje, digamos, a esos niveles. Entonces la familia usuaria no parte del proceso educativo, se considera que a mis hijos no, mis hijos que no me los toquen, ¿no?, ese mensaje terrible que se plantea. Y no sirve para el profesorado tampoco, porque el profesorado realmente no se siente partícipe, ¿verdad? Se siente gestor realmente de intervenciones de especialistas que entran al centro. Por lo tanto, yo diría que efectivamente, frente a ese modelo que sigue siendo hoy, y con miedo de que también el modelo moralista, cuidado, que fue el que vivimos nosotros, ¿no?, en la época franquista o posfranquista, ¿cuál vivimos? El del miedo, digamos, al pecado. Pues ese, también por ese avance de la derecha, un poco entremezclado con el tema del peligro, está ahí presente, es el que nosotras planteamos, el que Ana ha definido. Que sencillamente a lo largo de los años lo único que hemos hecho de diferente es ir tal vez matizando o concretando determinados aspectos. Manolo decía, nosotros somos siempre nos hemos considerado un proyecto en construcción, un proyecto de innovación en construcción. Por ejemplo, a lo largo de la historia pasamos de entender que efectivamente nosotras empezamos con educación sexual en el ámbito educativo, dirigiéndonos al profesorado y a la familia. Y hubo un claro momento después de 10 años que dijimos, esto no puede ser así. Hay más, es decir, nuestro alumnado se interrelaciona en la sociedad y por lo tanto hay que hacer un planteamiento mucho más integral, ¿verdad? Ese fue un elemento clave, y el otro, el ir matizando ese modelo, pues desde el punto de vista de la diversidad sexual y funcional, desde el punto de vista del feminismo interseccional, que nosotros lo teníamos en cuenta, pero no, ¿verdad?, no llamábamos, no concretábamos de esa forma. ¿Qué más? Desde el punto de vista, ¿no?, sí, diversidad, digamos, y recalcando muchísimo. O sea, yo creo que somos defensoras, yo digo a veces que somos defensoras únicas, quiero decir, porque luego no lo vemos que se concrete en la práctica, de un modelo comunitario, ¿no? Un modelo que nos desarrollamos y nos educamos en sociedad, y aquello de que efectivamente un niño o una niña ¿verdad?, lo educa la tribu, eso es que es importantísimo, y por lo tanto mientras no pongamos procesos comunitarios de educación afectivo-sexual, participativos, partiendo de las necesidades del alumnado, de las personas que intervienen en ese proceso, desde luego no vamos a conseguir los objetivos que teóricamente quieren conseguir, ni siquiera los de prevención de los riesgos, ¿no?
con mucha gente con la que hablas, ¿no? Te dice, hoy día Arimaguada todavía es más necesario que antes, porque claro, antes no teníamos tampoco, digamos, el acceso. Antes decía, bueno, si ya saben más que nosotros, si los chiquillos en la calle aprenden más, pero es que ahora no solo es la calle, ¿sabes? Que la calle podíamos luchar contra lo que se decía en la calle y tal, ahora lo sabemos, las redes sociales, los medios. Entonces también ese enfoque preventivo, porque los enfoques están como parcelados, y nosotros, mira que hemos hecho informes a la consejería diciendo, trabajen, o sea, informes de mejora, de crítica, pero de mejora. Den una visión global, y dentro de la visión global que hemos planteado, biográfica y amplia, pues hay que prevenir unos riesgos. Pero dentro de esa visión, ¿pero qué pasa? La consejería como que apuesta por parcelas. Entonces, como que todo el mundo ha dividido la educación sexual desde ese enfoque preventivo. Entonces va alguien a hablarte de la diversidad, alguien a hablarte de la violencia, alguien te va a hablar de los riesgos de embarazo, alguien de los riesgos de las redes sociales. Entonces al final, pero no lo asume en el profesorado, que es el eje del cambio, digamos, que pues, por la experiencia personal de colectivo, lo que nos ha dado mayor éxito es que el profesorado sea. Me acuerdo siempre que decíamos para que una innovación funcione tiene que haber querer, poder y saber. Entonces, si el profesorado quiere el poder y el saber, lo trabaja y hace esa innovación y la mejora, ¿no? Entonces, esas visiones parceladas y que las redes sociales pues están sustituyendo, pero muy rápidamente y durante mucho tiempo, el papel de la familia y el papel de los docentes y el papel de los servicios sociales y asistenciales, pues hoy todavía es más urgente y más necesario que haya esa apuesta por una educación sexual integral. Ese yo creo que fue otro elemento que además tú nos aportaste mucho, tú lo sabes, ¿no? Quiero decir yo, Manolo Area y su grupo EduLab, ¿era en aquel entonces o no era sigue así? siendo, ¿no? sigue Bueno, siendo. sigue siendo. Pues yo siempre comento, y no quiero que suene a nada petulante, ¿no? Pero cómo desde Arimaguada se empezaron a hacer muchas cosas que hoy se plantean como súper necesarias y que parece que se está innovando. Yo solo nombro dos. Una fue el tema de las masculinidades. Hoy se habla mucho de las masculinidades. Y si tú recuerdas, en el máster que hicimos en el 97-2000, pues nosotros hablábamos de las masculinidades. Trajimos a Dorje Braken de Holanda, que tenía toda su experiencia sobre este tema. Y en concreto Ana, que era alumna de ese máster, hizo todo un trabajo con Oli en el Instituto de Ravelo, sobre cómo trabajar con los chicos, ¿no? Con las chicas y luego conjuntar. Es decir, que ese planteamiento de que no podíamos dejar a los chicos al margen, no podemos dirigirnos a los chicos como culpables, sino como elementos también centrales del cambio hacia la igualdad, ese planteamiento estaba en Arimaguada siempre, pero desde luego en esa época. Y la otra es la de las TRIC, ¿no? Digo, por meterle lo de las relaciones, lo de las técnicas de relación y TIC. Multimedia, Sí, todo lo nuevas que tecnologías. nuevas tecnologías, que evidentemente llegado en el tema de materiales, pues se hizo aquel multimedia Sexer, ¿no? Sí. Se expresen, ¿no? Creo que Sí, procede de esa se época expresa. donde Ahí. Raúl Díaz sí tuvo un Sí. protagonismo muy, muy importante. Fundamental. Sí, Me gustaría... a mí por apuntar, ¿no? Sí. Que me parecía, yo creo que uno de los elementos fundamentales que también, ¿no? Se han ido completando a lo largo de los años, de esa mirada, ¿no? De los modelos preventivos o moralistas, ¿no? Que reducían la sexualidad siempre a las actuaciones en una edad concreta, centrada en la juventud como un peligro, a comprender, ¿no? Desde nuestros modelos la sexualidad como una fuente de bienestar y de placer a lo largo de toda la vida, e incluir como sujetos sexuados y promotores de transformación de la vida y como autores de poder ser los que construyen sus propias relaciones desde la infancia. Entonces, incorporar esa mirada o quitar esa mirada adultocéntrica de la sexualidad, ¿no? Y de acompañar desde los inicios. La incorporación de esta mirada feminista interseccional que decía Mari, ¿no? En el que ampliamos
quiénes somos como personas y pasamos de esos roles estereotipados de género a comprendernos desde las identidades sentidas, diversas, positivas, que engancha mucho más con cómo se siente la gente joven hoy día, ¿no? Ampliar esa mirada de ese formato de las relaciones heterosexuales, ¿no? De clásicas, a quitar esa visión y esa construcción de las diversidades que somos desde múltiples formas, objetos de deseo, conformaciones de los cuerpos, desde esa mirada de la diversidad funcional que nos aporta, que somos cuerpos diversos, con estimas valiosísimas y en el que el objeto de deseo pasa de ser esa conformación del cuerpo hegemónico a que somos cuerpos deseantes y deseables, que conforma y que está mucho más conectada con quiénes son las personas y la gente hoy día, ¿no? Y por supuesto esa mirada antirracista, ¿no? Que también nos aporta una visión de la sexualidad desde las culturas diversas, que nos parece fundamental y que debemos de incorporar a la hora de trabajar la educación sexual si queremos transformar, ¿no? Realmente la sociedad en la que vivimos. Creo que... ¿algo más? No, y ahí va relacionado con decía, como Sí, lo sí. decía precisamente lo de Se Expresa, que eso fue una apuesta muy enriquecedora de que fueran los propios jóvenes los que expresaran desde ese nivel de participación, de fomentar la participación, todo eso que aprendían, que necesitaban, que reivindicaban, que fueran ellos los que expresaran. Por eso la colección esa Se Expresa, en la que Raúl fue, vamos, fue un punto G, como dice Quevedo, fue un punto G en el sentido de que nos amplió esa visión, ¿no? Y empezamos con Se Expresan Foto, Se Expresan cartel, En se cartel, expresan en corto, cortometraje, cortometraje, Se expresan vídeo. en se expresan vídeo. vídeo y cortometraje Vídeo, también hicimos. edición de corto. ¿Sabes? Una sesión que se hizo aquí con el Ateneo de la Laguna, que participaron como 50 en aquellos momentos jóvenes cineastas, y bueno, fue precioso, ¿no? Bueno, y luego recordar, sí. ¿no? Que ese Se Expresa en vídeo inspiró lo que fueron los materiales del País Vasco, ¿no? De Euskal Herria, Sexumusu, ¿no? Sexumusu, que cogieron... sí. Si no me... Y luego multimedia Se Expresan. Eso es, multimedia Se Expresan, que incluso fue un premio nacional. Sí, un premio a del nivel Ministerio de del Educación, Ministerio. sí, de Muy materiales bien. curriculares. Sí, vamos a seguir recuperando un poco la historia. Ustedes nombraron que el colectivo nace, un grupo de estudiantes, mujeres, en la Escuela de Magisterio de la Universidad de La Laguna, pero luego, para ir consolidándose, se integraron que lo nombraste, en el Movimiento de Renovación Pedagógica Tamonante, ¿no? ¿Cuál fue la relación y el peso que tuvo el integrarse en Tamonante? Y sobre todo, quisiera que también me hablaran, luego que tú, Manolo, lo citaste, el paso a institucionalizarse como un programa oficial de la Consejería de Educación de Canarias. Háblenme de Tamonante y la vinculación con la Consejería. Bueno, Tamonante, al igual que todos los movimientos de renovación pedagógica a nivel estatal, ¿no? Surge en un momento después del franquismo, 76, 77 y algunos incluso antes del 75, como una visión que refrescaba y que demandaba una escuela más participativa, más democrática, menos vertical, más horizontal, más centrada en habilidades, actitudes, no solo en lo cognitivo, en los conocimientos, ¿no? Y bueno, y en ese momento pionera en temas de igualdad, sostenibilidad, estamos hablando de hace 50 años, sostenibilidad, innovación, renovación, y tiene una demanda crítica de una sociedad más justa, de una escuela de más calidad, y en concreto en Canarias de una escuela pública de calidad, ¿no? Que hacía falta en ese momento porque estábamos precisamente en infraestructura, había mucho déficit, pero también en formación. Y paralelamente a Tamonante, digamos unos años posteriores, en torno a Tamonante yo creo que se unen personas y colectivos de renovación que con una visión, como digo, crítica, pero tenían a lo mejor centrados en un interés de cambiar, por ejemplo, habían colectivos de educación ambiental, colectivos de educación física, colectivos de psicomotricidad, de Freinet, distintos colectivos de lucha canaria, de contenidos canarios. Y ahí también, pues, en ese 2 o 3 años después de esa creación, pues
aparece el colectivo Mujer y Educación, en un terreno que quizás no se había tomado conciencia, que es el tema de la igualdad y el papel de la escuela en lograr esa igualdad, ¿no? La escuela coeducativa, ¿no? Entonces, desde un principio, yo no estaba, pero lo sé porque también lo vi en ese principio, pero sí estuve vamos, desde que terminé y me vinculé, ya era parte yo del colectivo Arimaguada. Al principio era colectivo Mujer y Educación, MRP Tamonante, siempre. Mujer y educación. Sí. Mujer y Educación. Después fue colectivo Arimaguada, MRP Tamonante, ¿sabes? Y me acuerdo de reunirnos, vamos, era súper bonito en aquella época porque había mucho compromiso, había mucha alegría, ¿sabes? Terminamos de trabajar, nos íbamos a reunir, y aquello era vida, ¿no? Era vida, me acuerdo del doctor Zamenhof, distintos colectivos, compartíamos. Doctor Zamenhof no era una persona, sino el nombre de una calle donde estaba ubicada la sede de Tamonante. La sede de Tamonante, y allí nos veíamos, y allí fue núcleo para el nacimiento de las escuelas de verano. Ya en la segunda escuela de verano, ya el colectivo presentaba un taller, debate, reflexiones, y se fue extendiendo, ¿no? Se fue extendiendo hasta que, como decía Mari, el colectivo de Mujer y Educación, de reflexionar sobre la igualdad y la equidad, dice, oye, aquí falta algo, y en esa campaña que el colectivo pone sobre la mesa, oye, ¿y el sexo qué? ¿Qué pasa con el sexo? ¿Dónde está? Del ombligo saltamos las rodillas, y se ve ahí algo difuminado, ¿no? Entonces, fue esa toma de conciencia de que la educación afectiva y la educación sexual había que retomarla y trabajarla. Entonces nos vinculamos mucho, pues a ese movimiento de renovador y transformador de una sociedad y de una escuela mejor. Y entonces participamos en muchas escuelas. Después, cuando la parálisis de la escuela de verano, por situaciones contextuales de su momento, pues dejaron de hacerse escuelas de verano, los centros de profesorado ofrecían una formación intensa, más directa, más cercana durante todo el año. Entonces hubo un momento de crisis y se paró la escuela de verano, pero el colectivo de Arimaguada estuvo en la promotora de que las escuelas de verano y MRP Tamonante tenía que volver. Y durante unos años estuvimos en toda esa promotora, la promotora de la Ley de Educación de Canarias. Eso fue el trabajo desde Tamonante, con Tamonante, ¿no? Y con los otros colectivos. Sí. Y después en la parte que tú me decías, institucional. Claro, sí, ese salto. Sí. De todas formas, yo creo que Tamonante fue muy importante para nosotras y nosotros también para Tamonante, creo yo. Para nosotras, porque yo creo que en realidad el espíritu Arimaguada lo aprendimos ahí. O sea, Tamonante respondía a una necesidad no solo de falta de formación, ¿no? De que la administración no ofrecía esa formación que nosotros queríamos, más crítica, donde se vinculaba la teoría y la práctica, donde efectivamente se tenía el ser humano en el centro, sino que además respondía a una necesidad de debate político y de debate de política educativa que hacía construir movimientos. Entonces, para nosotras, ese espacio, que era un espacio transversal, que era un espacio participativo, que era un espacio lúdico, muy lúdico, donde efectivamente había, digamos, complicidad entre las personas que estaban allí, yo creo que fue muy importante. Y nosotros, yo creo que aportamos el que efectivamente todas aquellas personas que nos reuníamos y que luego, recordemos que las escuelas de verano eran de 1000 personas, ¿no?, que acudían, entendieran y pudiéramos incorporar el cuerpo a la educación, los afectos, la sexualidad, el cómo esa parte que había sido muy censurada, muy castigada, tenía que estar presente en nuestro modelo educativo de educación canaria y de educación pública. Entonces yo creo que ahí fue, ¿no?, una aportación mutua, para mí me parece súper enriquecedora, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que efectivamente en la relación con la Consejería de Educación, pues que ese proyecto de innovación que presentamos, recuerden, en el año 84-85, se desarrolló durante 2 años, ¿no? 2 años, primero en 2 centros educativos, empezamos en el Marina Cebrián y en el Instituto Viera y Clavijo. Yo estaba en el Colegio Marina Cebrián como maestra, y luego en 8 centros, ya 4 en Gran Canaria y 4 en Tenerife. Trabajábamos con un grupo de personas expertas
¿no? Entre sobre todo del campo de la psicología, la pedagogía y la medicina, que de alguna forma sencillamente recibían una pequeña aportación de la consejería. Recordemos que yo, que era la funcionaria, me daban, lo digo por ver cómo trabajamos en aquel entonces, ¿no? Y el ímpetu que había. Trabajábamos y me daban las dietas o los billetes, y yo las dietas las repartíamos entre todos, ¿no? Como parte de ese posible sueldo. Bueno, entonces quiero decir que eran muchas ganas, y contábamos con unos docentes con muchísimas ganas, ¿no? Con una ganas de cambio tremenda, que se apuntaban absolutamente a todo. De tal forma que esos 2 años fueron muy enriquecedores. Las comunidades educativas valoraron el proyecto magníficamente. Y entonces, en aquel entonces estaba de consejero Luis Balbuena, y de director general de promoción educativa Pepe Ortega. Yo además, en ese segundo año, ya no estaba en el Colegio Marina Cebrián, sino en Compensatoria. Y siempre recordaré, ¿no?, que él era también director general de Compensatoria, y entonces educación compensatoria, sí, que eran jóvenes que teóricamente habían fracasado en la escuela y que tú le ofrecías un tipo de enseñanza más práctica y tal, ¿no? Entonces, recuerdo que en una de las veces que fue este director general a la tutoría donde yo estaba, que era Taco, dijo: pero tú no puedes estar aquí, tenemos que, ese proyecto que están haciendo, que está saliendo también, lo tenemos que convertir en un programa de la consejería. Bueno, nosotras los ojos se nos pusieron, porque además muchas contradicciones. ¿Qué iba a ocurrir? Es decir, nuestro proyecto independiente se lo íbamos a dar a la consejería, ¿qué íbamos a perder? ¿Qué íbamos a ganar? Fueron unos debates tremendos. Finalmente yo creo que dimos con el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, la Consejería de Educación tendría su programa de educación, de educación sexual, donde algunas personas del colectivo trabajaríamos, pero el colectivo Arimaguada iba a seguir teniendo su trayectoria vital vinculada al movimiento feminista y al movimiento Renovación Pedagógica. Y entonces, en el año 86 y 87, tras las primeras jornadas de educación sexual en Canarias, que fue otro elemento para nosotros importante, porque nosotros dijimos: vale, lo vamos a hacer, pero vamos a ver si es verdad que nos apoyan, ¿no? Que las comunidades educativas entienden que esto tiene que ser así. Fueron las primeras jornadas de educación sexual en Canarias, organizadas por Tamonante. Nosotros no éramos un colectivo, ¿no?, legal, éramos parte de Tamonante. En el Parque Viericlavijo, 600 personas, de todos los ámbitos, o sea, docentes, profesionales de todos los ámbitos, alumnado, etcétera, y que por primera vez se reunían para hablar de sexualidad y de educación sexual en Parpineda, María Jesús Izquierdo, Félix López, bueno, todas las experiencias que había en el Estado, las experiencias que había aquí. Bueno, estuvo la experiencia de Fernando Barragán, la nuestra, otras que había en Gran Canaria, y de ahí hubo el respaldo absoluto de esto hay que impulsarlo. Y de ahí surge el programa en el curso 86-87, ¿no?, por parte de la Consejería de Educación. Nosotros siempre yo creo que mantuvimos una relación muy coherente, creo yo. Siempre supimos, ellos sabían por qué estábamos allí, y nosotros también sabíamos el apoyo que nos daba, y fue muy fructífera. O sea, nuestra relación con la consejería nos permitió desarrollar un programa que fue referente a nivel canario, estatal e internacional, donde desarrollamos el modelo biográfico del que hemos estado hablando en la escuela pública. Y eso no se ha logrado en ningún otro sitio. Es así, no dicho por nosotros, sino dicho por las múltiples estudios, tesis, trabajos que se han hecho sobre la educación sexual en España, ¿no?, en el Estado español. Y posibilitó eso porque liberaron personas. Llegamos a ser 6 personas trabajando para la educación sexual en Canarias. Terminamos con 2, es decir, vimos cómo fue, porque además yo creo que se equivocaron, pensaron que ya estaba todo logrado, además de los recortes, pero posibilitó eso. Y el segundo gran hito que yo quiero comentar con respecto a la Consejería de Educación fue que engancháramos a la Consejería de Educación en un trabajo transversal, digamos, e integral con la Consejería de Sanidad y con la Consejería de Servicios Sociales. Para mí, o sea, yo siempre digo, si el programa Arimaguada fue importante, el Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad fue muchísimo más, porque eso sí que
fue increíble y no lo hemos conseguido, no se ha conseguido en ningún sitio. O sea, 3 consejerías sentadas poniendo en marcha una serie de recursos para que la educación y la atención a la sexualidad llegue a la población juvenil, pero desde la población juvenil al resto de la población, ¿no? Y yo creo que bueno, que ahí está, ¿no? Y que efectivamente se logró en Canarias, nosotros siempre lo decimos, se logró en Canarias, se pudo hacer, tuvo sus resultados. Sin ir, a nosotros no nos gusta mucho el tema de las estadísticas, pero sí tenemos que decir que si el único momento en que en Canarias ha bajado el tema de abortos con respecto a la media estatal fue precisamente en los años 2000-2004 en el que estaban montados pues todos los servicios que puso en marcha el plan de sexualidad, el teléfono joven, las consultas jóvenes, los 80 profesionales desarrollando proyectos, la educación en las escuelas, el trabajo de los jóvenes como mediadores, etcétera, etcétera. Por primera vez bajamos por debajo de la media, bajamos 2 puntos en los abortos en Canarias y a partir del 2005 volvieron un poco a subir, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que... A mí de esa época en concreto, porque el Plan Canario supuso mucho y es la línea por la que hay que ir. Pero, perdona, sí, para aclarar un poco sí, quienes nos puedan estar oyendo. Estábamos hablando a los años 80 como proyecto de innovación, Arimaguada proyecto de innovación, que luego se transforma en programa institucional de la consejería, y ahora ustedes hablan de un plan de acción más integral. ¿En qué años fue exactamente? 97, 1997-2000, ¿no? Y este plan integral ya no es solo de Consejería de Educación, sino entra sanidad también, ¿verdad? Y servicios Y sociales. servicios sociales, es decir... Con la Dirección General de Juventud, con la Dirección General de Servicios Sociales, con el Instituto de las Mujeres, de la Mujer en aquel entonces. Ahí hay un salto muy importante Muy desde ser un colectivo estrictamente educativo a ser ya todo un programa más global del Gobierno de Canarias, que implica varias consejerías. ¿Pueden comentar? Yo iba a decir, porque destacar un poco de esa etapa de programa institucional, ¿no? Como 3 cositas. Una, 3 cositas, anécdotas, pero muy significativas. Con esa experiencia que nosotros decíamos, siempre con humildad, íbamos a presentar nuestra experiencia a congresos, jornadas, congresos mundiales, y siempre íbamos, pues eso, una comunicación en una esquina y tal, pero claro, cuando veían la envergadura que tenía, decían, no, esto no puede ser una comunicación, esto tiene que ir a ponencia central, ¿no? Desde esa humildad. Nosotros aprendimos también a reconocer lo que estábamos haciendo. Otra cosita, la coedición de los materiales, ¿no? La calidad de los materiales, la coherencia de los materiales, desde infantil a primaria, para familias, para docentes, ¿no? Esa colección de material, los materiales curriculares, las carpetas didácticas Arimaguada, las coeditó el Ministerio. Se hizo formación de todas las asesorías de todas las provincias de España. O sea, que ustedes no solo intervinieron a nivel de Comunidad Autónoma de Canarias, sino pegaron el salto a la península y colaboraron con el Ministerio de Educación. Porque coeditaron las carpetas didácticas y Andalucía también coeditó las de primaria. Bien. O sea, que ahí eso ya, Arimaguada ya no traspasó Canarias, se escuchaba en muchos sitios, ¿no? Sí. Y... Bueno, mi hija un día hace poquito, que fue a nivel gracioso, ¿no? Pero que va a casa de un amigo en Valladolid y le dice, ay, tú eres canaria, ay, mira, pues todavía tengo aquí las carpetas de educación sexual. La rosa, la verde y la azul. Que me entregaron cuando yo, era una maestra que se había jubilado, que me entregaron y que me las traje del colegio. Había dicho, ay, pues mira, mi madre estuvo en esta historia. Estuvo ahí trabajando. Y en esa época también, con el equipo de la reforma educativa, con la LOCSE, que trabajamos también manos con manos, como anécdota nos costó, pero se consiguió. Decimos siempre que estábamos en un alambre. Esto se puede sobreentender que se puede hablar de placer, de violencia, lo explicitábamos. Entonces me acuerdo que era la sexualidad como fuente de comunicación, afecto, placer. No, placer no lo podemos poner. ¿Cómo que no? Entonces, y se logró en infantil, de identidad sexual, de diversidad familiar. En esos años decíamos, ya tenemos el apoyo de la ley. O sea, ya quien no la quiera hacer, que no la haga. Pero el que la quiera hacer, que no se tenga que esconder, ¿sabe? Que se sienta un poco respaldado. Aparte que no con eso es suficiente. Como esas 3 cositas de esa etapa. Y después nos dimos cuenta que hacía falta lo que decía Mari, para generalizar, para tener esa visión y esa intervención global, pues llegar a coordinarnos con sanidad, servicios sociales
Y ahí fue donde nos planteamos el plan, y dentro del plan muchas líneas muy aplaudidas, creo yo, porque siempre las mismas líneas, desde que yo llegué a Arimaguada: sensibilización, en todas las etapas se ha dado, formación del profesorado, formación de la familia, Elaboración de materiales. elaboración de materiales. Y legislación. Y en este momento, cuando llegamos al plan intersectorial, lo mismo, se hizo sensibilización, con muchas campañas, con la campaña... Pero yo creo que también fue importante el proceso de cómo se llegó, ¿no? Es decir, que después ya Ana se incorporó, ¿no? Y puedo hablar un poquito desde dentro, pero el llegar a ese plan fue a través de un proceso de reflexión de las distintas consejerías. O sea, conseguimos que Sanidad reuniera a sus profesionales en un proceso, o sea, se hizo un documento base de por dónde se creía que debía de desarrollarse la educación y atención a la sexualidad, y ese documento fue discutido por los profesionales de sanidad para plantear sus necesidades. Lo mismo hizo Servicios Sociales y por ejemplo, Juventud lo hizo con población juvenil. Entonces, todo se llevó a lo que llamamos el Congreso Juventud y Sexualidad, año 96, 10 años después de las primeras jornadas de educación sexual. O sea que estuvimos como 10 años trabajando para llegar a decir, muy bien, ya tenemos una base en educación, ahora hay que ir más allá. Y en ese Congreso Juventud y Sexualidad es de donde sale la demanda a las 3 consejerías por parte de toda la comunidad de que era necesario un convenio que pusiera en marcha un plan, ¿vale? Y de ahí surge, bueno, ¿y qué es necesario que tenga ese convenio? Pues lo que Manolo decía, la sensibilización que se hizo, ahora Ana, pues, si quiere comenta un poquito alguna de las acciones, pero salen una serie de acciones que son asumidas por parte de las consejerías, unas de forma conjunta, otras de forma particular, pero coordinadas. Y además, a mí me parece interesantísimo que fue como a los 3 niveles, o sea, a nivel autonómico, a nivel insular y a nivel municipal. De tal forma que la población era atendida en función de sus necesidades, pero no de una forma deslavazada, sino de una forma coordinada entre las instituciones, ¿no? Para mí fue muy importante porque yo me incorporo en ese momento, ¿verdad? Hace 25 años, y cuando me incorporo a los procesos de educación afectivo-sexual en Canarias, para mí son así. Yo no entiendo la educación afectivo-sexual si no es de esa manera, porque es como se estaba construyendo y fraguando aquí, como procesos coordinados, como procesos en los que interviene toda la comunidad. Por tanto, a mí me parece importantísimo, ¿no?, que esa experiencia se recupere y que la gente tenga la posibilidad de seguir comprendiéndolo de esa manera. Yo me incorporo al máster de Educación Afectivo-Sexual, de Sexualidad y Relaciones Interpersonales, en el que Manolo Area era nuestro director y en el que Arimaguada tenía un papel clave. Y en ese máster yo creo que ocurrieron cosas maravillosas. Yo luego he tenido otras formaciones, he estudiado otros máster, pero ninguno como ese. En ninguno me he dejado la piel como en ese máster, ¿no? La piel, el alma, el contacto y la comprensión de que de verdad desde el trabajo colaborativo se podían transformar las cosas. De ese máster y de los trabajos posteriores que pusieron en marcha los distintos profesionales de las distintas consejerías y de la gente que veníamos un poco por libre, ¿verdad?, desde otros lugares, surgieron experiencias maravillosas como las consultas jóvenes. Esos servicios, los recuerdo un poco lo que son, ¿no?, para quien no lo sepa. Las consultas jóvenes eran espacios específicos para jóvenes de la Consejería de Sanidad, pero que cumplían una serie de peculiaridades, ¿no?, que habían salido además de las propias demandas de la población juvenil en el encuentro de Juventud y Sexualidad. Querían servicios de atención a la sexualidad anónimos, servicios en los que pudieran acudir solos o con sus amistades a consultar sus dudas sobre sexualidad. Algunos hablaban de que tenían que ser en horarios diferentes al que iba la población general para no cruzarte con tu mamá cuando vas o con tu padre por esto de las vergüenzas y favorecer que la gente acudiera libremente, o a lo mejor en espacios distintos, en los propios institutos, en las casas de la juventud se crearon consultas jóvenes. De esos proyectos surgieron proyectos, como decía Mari, de innovación educativa en el que se incorporaba el trabajo de la corporalidad dentro de la educación, el trabajo de las nuevas masculinidades, que yo tuve el gusto de poder estar un año en un centro educativo trabajando en espacios propios
y comunes por separado los chicos y las chicas, y reflexionando cómo querían vivir su sexualidad y sus relaciones afectivos sexuales, y luego trabajando conjuntamente, ¿no? Cómo construir esas relaciones que queremos. Surgieron experiencias como la revista juvenil de Destabú, surgieron los planes municipales de atención a la sexualidad, el plan de atención a los realejos y el de vecindario, pero bueno, el plan de atención a la sexualidad de los realejos creo que es como el ejemplo más vivo de lo que es construir comunidad y cambio a día de hoy, aunque ya no es un plan que sea potenciado institucionalmente. Fue tal el engranaje de trabajo colectivo de todas las entidades, colectivos, movimiento juvenil, el ayuntamiento, el centro de salud, que a día de los institutos, la infancia, las asociaciones, de todo tipo, familia, que toda mujeres. esta comprensión de que somos comunidad y de que sigue estando vivo. Y hoy día Los Realejos sigue siendo uno de los municipios más activos, ¿verdad?, en la toma de decisiones de cómo quieren vivir y construir su municipio. Surgieron experiencias de evaluación del plan que fueron maravillosas. El teléfono. El teléfono que pusimos después en marcha desde el colectivo Arimaguada, el teléfono de información sexual para jóvenes, 910-2030, un teléfono anónimo, gratuito, ¿no?, que recibía para nosotras, yo digo, nos poníamos la capa porque desde que empezaba hasta que terminaba la jornada aprendíamos muchísimo, recibíamos llamadas de jóvenes desde todo el archipiélago, aprendimos de qué era lo que realmente necesitaba la gente joven. La campaña de sensibilización ya fuera del... La campaña fue después, pero a raíz yo creo que fue un elemento fundamental porque fue como un termostato de cómo estaba la situación de la sexualidad y de los derechos sexuales en Canarias. A través de lo que nos decía la gente joven podíamos devolver a través del teléfono a los distintos recursos las necesidades que íbamos detectando y que luego pues desde los centros educativos podían reforzar, o desde el centro de salud o desde esas consultas jóvenes. Fue otro elemento importantísimo. Bueno, existían las consultas de planificación familiar, que luego a lo mejor hablamos, ¿no?, del desmantelamiento de todos estos recursos y de lo que ha supuesto en el recorte de derechos para la población de Canarias, ¿no? Pero bueno, fue un momento de estímulo, de creación continua y bueno, ojalá podamos volver a recuperar algunos de estos aspectos. Dos elementos, ¿no?, creo yo, en las relaciones con la Consejería de Educación y el Gobierno de Canarias, me parece a mí que se daban, ¿no? Por un lado, voluntad política por parte de, o sea, hay que decirlo, es decir, en el año 86, que un gobierno que está empezando con absolutamente creando todo, entendiera que incorporar el tema de la educación sexual era importante, yo, es verdad, me quito el sombrero, eso es cierto, ¿no? Sobre todo después de todos estos años, ¿no? Ese es un momento de que hubo voluntad política de apoyo, y otro, yo creo que aquí incluso además muy ganado, el del plan. Muy ganado porque si bien es cierto que Arimaguada siempre fue un programa que, bueno, que estuvo ahí en stand-by, es decir, nosotros cada año, los 15 primeros días me volví a mi escuela, eso era así, pero ¿qué pasa? Que teníamos a la comunidad detrás, y eso es importantísimo, o sea, por eso era la segunda parte que yo iba a decir, o sea, voluntad política y participación de la comunidad es lo que hace falta, porque la comunidad era la que decía, ¿cómo? ¿Que no va a seguir? No, y allí estaban todos los informes de los consejos escolares, todo tal cuando va a venir, y continuaba. Y eso también pasó con el plan, es decir, el posibilitar que sean los mismos protagonistas los que demanden y vean la necesidad, lo que nosotros decimos los derechos sentidos, ¿no? O sea, la población tiene que entender los derechos que tiene, que los derechos sexuales son derechos humanos, que tiene que reivindicarlos, que puede, y entonces a eso responde una voluntad política, que es lo que tal vez en estos momentos no tengamos. Sí, y llevamos ya un buen tiempo, yo no me puedo resistir a lo siguiente. Hace muy poco ustedes celebraron, organizaron, digamos, durante 2 días, unas jornadas, digamos, de 40 aniversario de Arimaguada. Fue sorprendente que allí se reuniesen 300, 400 personas procedentes además de todas las partes de Canarias, de distintas islas.
O sea, que eso significa que ustedes han dejado huella y quisieron allí hacerlo visible. Hagamos una reflexión de eso. Es decir, por un lado, ¿cuáles serían las claves que explican este éxito, digamos, de impacto de Arimaguada durante 40 años? Es decir, que hubiera durado 4 décadas. Y a la vez también esta reflexión de por qué ha ido menguando y prácticamente desapareciendo el colectivo. O sea, ¿por qué el éxito? ¿Por qué desaparece? Yo prefiero el éxito. Venga, el éxito, empieza por el éxito, claro. Hay una expresión, ¿no?, que yo no sé si fue Mari, creo que fue Mari o algún miembro del colectivo, ¿no?, que siempre dice el trabajo de Arimaguada, ¿no? Y es que ahora que está tan de moda esto de los virus, pues Arimaguada siempre ha sido un poco virus. Hablar, compartir, conversar con otros seres humanos sobre algo tan preciado como el cuidado de la vida y sobre el promover relaciones positivas, saludables, placenteras, hablar del bienestar humano, es que da mucho gusto. Entonces siempre lo hemos hecho así, ¿no? Siempre ha sido muy motivante para todas las personas que formamos parte el poder hablar y construir vida desde este enfoque y desde esta manera. Y yo creo que eso es uno de los éxitos, que hablamos de las cosas que nos importan a las personas, que ponemos a las personas en el centro y sus necesidades. Y creo que también el éxito tiene mucho que ver con que todas las actividades que fueron poniéndose en marcha desde Arimaguada, la gente las sintió como propias, sintió que hablaba de sí misma, hablan de mí, hablan de mis necesidades, ¿no? Hablan de lo que me importa. Entonces, eso fue generando un proceso como revulsivo de que la gente se fue sintiendo parte de este espíritu de trabajo, yo creo que muy serio, por un lado. Yo no he trabajado tanto en mi vida, con tanta profesionalidad, con tanto rigor, pero a la vez desde un principio de horizontalidad, de apoyo mutuo, de continuo estímulo, de estar siempre aprendiendo, contrastando, debatiendo, dispuestos al cambio, dispuestos a incorporar elementos nuevos. Y esa manera de trabajo y de estar y de ser, yo creo que la gente lo ha valorado mucho y se ha sentido parte y ha querido seguir ser parte de ese espíritu de Arimaguada. Siempre han sido muy bien valoradas las actividades que hemos puesto en marcha. Decía un compañero, un músico, Cacó, en las jornadas de Arimaguada, en estas que comentas, Manel, ¿no?, que él siempre recuerda cuando, como militante de colectivos sociales, aparte de músico, que de repente alguien llegaba y decía que las Arimaguadas han convocado para no sé qué, hay que ir, como una sensación, ¿no?, de que es muy bonito, ¿no?, de que te concedan si las Arimaguadas están estructurando, pensando esto, ofreciendo esto o llamándonos porque es importante, es porque lo es, ¿no? Y la gente gustosa seguía acudiendo a las actividades que se programaban. Yo creo que son algunos de los elementos así. Bien. Bueno, relacionado con lo que tú dices también, siendo partícipe de lo que dice Ana, de que estaban con nosotros, pero nosotros estábamos con ellos. En el sentido también que estábamos en la calle en cualquier necesidad, llamamiento que hubiera por una sociedad mejor, por una escuela mejor, y eso nos unía también a todos y a todas, ¿no? Quizás a lo mejor, yo pienso, ¿no?, de estas jornadas, pues bueno, estuvo estos 2 últimos años de pandemia, que hubo como una parálisis, ¿no?, normal, general a todos, pero como decía al principio, pero como decía también, yo soy yo y mis circunstancias, el colectivo es el colectivo y sus circunstancias, ¿no? Y yo creo que hoy las necesidades quizás son más que nunca porque ha habido mucho desmantelamiento, hay ese peligro que decía Mari de los PIN parentales, de la imposición de otros modelos, de que educación sexual no se hace en las escuelas, y esa visión parcelada, ese desmantelamiento de recursos, de centros de atención a jóvenes, de formación al profesorado, de materiales de apoyo, etc. Y sería el colectivo más necesario que nunca, pero las circunstancias, yo creo, ahora son distintas. Entonces yo por ejemplo, diría unas circunstancias sociales son distintas, no es lo mismo el nivel de participación, de implicación social, de movimiento asociativo o participativo. Yo voy a hablar más del ámbito de la escuela, ¿no?, que había en los primeros años o durante todos estos años que el que hay hoy día,
parece que hoy se fomenta más la innovación individual, la formación online. Lo nuestro sería prácticamente imposible desde la formación online. Ese enriquecimiento, porque era compartir, vivir. Esa es una característica, ¿no? Que se potencia un tipo de cada vez menos trabajo colaborativo y más individual, cada uno a su bola, sálvese quien pueda, ¿no? Después un contexto a lo mejor más institucional. Por un lado, creo, ¿no?, que nuestras aportaciones, nuestras críticas, nuestras ideas de mejora, superficialmente eran bien recibidas, pero yo creo que hacían daño el que criticáramos y que no nos calláramos, ¿no? Entonces, se guardaban muchas veces todos esos informes, todas esas aportaciones en el cajón de los buenos deseos, o en el cajón de... El hecho también de que pusiéramos unos mínimos y que no renunciáramos a esos mínimos a nivel institucional. Me refiero, oye, Arimaguada, me van y me dan estas charlas, me dan y me hacen este material concreto necesario, formación del profesorado, tantas horas, para difusión de materiales, elaboración desde la propia escuela, desde la evaluación, difusión, ¿sabe? Mejora, difusión con formación, ¿sabe? Ponemos unos mínimos siempre, trabajo con la familia. No, eso no puede ser, si es pues no colaboramos porque no es un poco basado en lo que nosotros planteábamos, ¿no? Solamente para cuestiones parceladas, o crear una agencia de colocación, o sea, ustedes formen a los formadores para que los formadores vayan a los centros y sean ellos los que dan las charlas. Y yo creo que ese posicionamiento crítico y reivindicativo de que con unos mínimos, ¿no?, también nos quitó bastante apoyo institucional, nos quitó, y es una parte importante del apoyo institucional. Y por otro, después también está el contexto personal. Entonces, el equipo base más o menos se ha mantenido, han estado jóvenes, pero surgen nuevos proyectos de vida con el paso del tiempo. La militancia y la dedicación ya no es la misma, porque, como digo, hay otros proyectos personales, laborales, sociales, de las personas que están en ese colectivo. Y desde la coherencia, como decía Ana, desde los cuidados mutuos, oye, pues nos planteamos y decimos, mira, no estamos capacitados, lo que yo pienso, para ofrecer proyectos innovadores, para dinamizarlos, para llevarlos a cabo, para hacer atención, para llevar el centro de documentación. Eso necesita horas, mucha dedicación, mucho compromiso. Y entonces decidimos, oye, vamos a hacer esta jornada, vamos un poco a despedirnos, pero despedirnos en positivo, no solo recordando el pasado o lo mal que está en el presente, sino incluso apostando y animándonos a un futuro mejor. Y eso fue un poco el lema de la jornada. Arimaguada se expresa, ¿no? Y Arimaguada cuenta lo que hemos hecho con todo, cómo está la situación actual y por dónde debería. Y de ahí surge hasta un manifiesto, que ya a lo mejor comenta cómo va la situación actual, y lo que decimos, bueno, como colectivo no podemos ofrecer esto, pero sí dejamos esta ventanita de la página web, del Facebook, donde hay personas que han estado en Arimaguada que dinamizan esa ventanita, ese faro de criticar, de difundir experiencias. Pues yo con creo esto que acabamos. sí, Es decir, solo ¿y a partir de ahora qué? eso, que en realidad el cierre del colectivo Arimaguada forma parte de ser un proyecto en construcción. O sea, sencillamente no podíamos plantear que fuéramos nosotros siempre, poder seguir siendo aquellos que por un lado defendíamos solo la educación sexual, ese modelo de educación sexual, y por otro lado ofreciendo unos servicios que no recibían el apoyo de la administración, eso hay que decirlo, y que por eso también se hacían tan difíciles de llevar. Y por ello hemos elaborado, fue en las jornadas un elemento central, fue elaborar un manifiesto ante la educación sexual en Canarias, ante el futuro de la educación sexual en Canarias, donde lo que hemos hecho es, a partir del análisis que hemos realizado desde el año 2018, con posteriores actualizaciones de la realidad de la educación sexual en el ámbito educativo fundamentalmente, donde lo que echamos en falta
es que efectivamente la consejería ha dado un viraje en el modelo, ¿vale? Es decir, no hay un modelo integral, hay un modelo donde las acciones que se realizan son absolutamente deslavazadas, puntuales, por personal externo, sin contar con la comunidad, y que por lo tanto es un modelo que efectivamente está recibiendo, digamos, críticas desde muy diversos ámbitos. Llamó la atención hasta desde la Agencia Canaria de Evaluación Educativa, pero sobre todo a nivel internacional es un modelo que está súper cuestionado. Ante ello, nosotros proponemos la necesidad de una educación sexual integral, y lo que hemos hecho es traspasar ese paquete que llevábamos nosotros de exigencia a todos los colectivos sociales y decirle, esto tiene que ser una tarea colectiva. En estos momentos está siendo apoyado por 89 colectivos de Canarias. Estamos intentando por todos los medios llegar a las asociaciones de padres y madres, que también viven un momento un tanto convulso, y que nos gustaría muchísimo contar con ellas de cara a su presentación que queremos hacer en marzo, no solo de cara a la Consejería de Educación, sino al Gobierno de Canarias, ¿no? Es decir, porque hubo una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el año 2018 por el Gobierno de Canarias, a partir de una propuesta nuestra, donde se instaba al Gobierno de Canarias a poner en marcha políticas integrales como las del plan que se habían realizado en los años que hemos comentado, y esa PNL, esa proposición no de ley, ha quedado absolutamente en una gaveta. Entonces lo que estamos diciéndole es, por favor, recuperen, porque en Canarias se hizo, en Canarias funcionó, en Canarias fue aceptado súper positivamente por la población, y hoy es, yo diría que más necesario aún que en aquel entonces. Pues muchas gracias, Ana, Mari, Manolo. Si quieren algo, una última frase, conclusión para despedirnos. Que confiamos. Yo soy muy positiva y espero que el manifiesto sea escuchado y que, bueno, ya acaba una legislatura, pues que a lo mejor la próxima legislatura sea realmente la legislatura del placer, y del placer también, y de los afectos, y que entonces consigamos que la educación afectivo-sexual y sobre todo los cuidados sean un elemento central de la política en Canarias. Y yo voy a añadir que si la legislatura esperemos que lo permite, pero si no lo permite, que la población Muy bien, sí. vamos a seguir encargándonos en construir ese mundo que queremos, ¿no? Para todas. Y a ver, revisar el rizo, que era un poco lo que decíamos, que aparte de ser un proyecto en construcción, planteamos también una utopía en construcción, una utopía como recogía este hombre, el autor, el que habló de ¿qué es la utopía? ¿No? Galeano, que no era Galeano, retomó Galeano, las palabras de Sí. otra persona Sí. que planteó qué es la utopía. Entonces, la utopía es avanzar, es caminar. Entonces, doy paso y se avanza, pero es el proceso, no es el fin. Entonces, en eso que planteamos que esto sea parte del proceso, este manifiesto, entonces que cada vez estamos más cerca de la utopía, pero que hay que seguir trabajando, ¿no? En ese sentido, avanzando. Pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por un proyecto tan bonito. Gracias.